Bienvenido a este tutorial paso a paso sobre ChatGPT. En este tutorial vamos a ver lo siguiente, qué es ChatGPT, cómo registrarse gratis en ChatGPT, cómo utilizar ChatGPT y por último vamos a ver juntos unos ejemplos prácticos de preguntas y respuestas que nos da ChatGPT. Bien, pues vamos con la número 1. Vamos a explicarlo, intentaré explicarlo lo más sencillo posible, sin palabras técnicas ni nada de eso. ChatGPT, ¿qué es? Bueno, pues básicamente ChatGPT es un chat similar a WhatsApp donde tú hablas con una máquina que comprende nuestro lenguaje humano y nos da respuestas lógicas, humanas, que no suenan a artificial y que nos va a ayudar muchísimo porque la base de conocimiento que tiene ChatGPT es bestial. Por tanto, podemos preguntarle de cualquier tema. Puede crear contenido, darnos respuestas a todo tipo de preguntas que podamos hacerle. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ya con el segundo paso, es cómo registrarse gratis en ChatGPT. Bien, lo primero que tienes que hacer es entrar aquí en Google, vamos a entrar y vamos a escribir ChatGPT OpenAI, así como suena, ChatGPT OpenAI, y vamos a darle un intro, vamos a clicar aquí en el primer resultado que nos sale, ¿sí? En este de aquí, le damos un clic y entramos a lo que es la página de ChatGPT. Luego vamos a clicar aquí donde pone Try ChatGPT. Eso es. Y ahora, si no nos hemos registrado, pues nos tocará registrarnos. Entonces, nosotros pues nos vamos a registrar. Vamos a clicar aquí donde pone Sign Up. Ahí estamos. Y ahora vamos a ponerle un correo electrónico. Vamos a escribirle, le voy a escribir un correo electrónico que tengo por aquí. Ahí está. Y clicamos donde pone continuar. También si quieres te puedes loguear con Google, y es más rápido. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. vpibiza@gmail.com. Clicamos. Y ahora tenemos que ponerle una contraseña. Ahí está. Que tenga al menos 8 caracteres. Le damos a continuar. Y ahora el siguiente paso, si no estoy equivocado, tenemos que ponerle un número de teléfono válido. Esto lo voy a cerrar. Muy bien, está cargando. Bueno, no, el siguiente paso es verificar nuestro correo electrónico. Entonces, voy a venir aquí. Bueno, aquí tenemos el correo electrónico, ya me ha llegado aquí donde pone notificaciones, entonces vamos a clicar. No me ha salido en el principal, me ha salido en notificaciones y aquí me dicen que, bueno, que debes verificar tu correo electrónico. Entonces voy a clicar aquí en verificar. Y le voy a clicar donde pone verificar my email address, mi dirección de correo electrónico. Clicamos, se verifica, está muy bien, esperamos que termine la verificación. Vale, voy a dar aquí donde pone login. Y ahora vamos a poner otra vez el correo electrónico. Vamos a poner el correo electrónico, vpibiza@gmail.com. Vamos a darle a continuar. Vamos a poner la contraseña. Le damos a dar a continuar, vamos a poner nuestro nombre y le vamos a dar a continuar. Y ahora vamos a poner el número de teléfono, ¿sí? Pones tu número de teléfono, aquí puedes cambiar el país, a mí ya me lo ha detectado automáticamente, y voy a clicar donde pone Send Code. Bueno, ahora voy a estar atento a mi teléfono móvil, un segundito, y a ver qué código me ha enviado. Mira, ya lo tengo por aquí. Es este código, es 153936. Bueno, ahora me dice cómo voy a utilizar OpenAI, pues bueno, le voy a decir que para uso personal. Y ya podremos empezar a trabajar. No, vamos a ir a la casita, vamos a poner ChatGPT, ChatGPT, OpenAI. Ahí está, y entramos a su página web. Y ahora ya, con los datos con el correo electrónico, sí, que ya nos hemos registrado, pues vamos a entrar de nuevo. Ahora, en vez de registrarnos, que sería este botón, clicamos aquí donde pone login. Debajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace directo. Bueno, pues nada, ahora sí que vamos a poner el correo electrónico otra vez. Aquí lo tenemos. Y vamos a poner la contraseña y ya entraremos con normalidad a ChatGPT. Vamos a continuar. Bien, ahora sí que estamos dentro. Yo le puedo dar a guardar. Aquí te sale esto. Le decimos next, next. Y nada, listo. Y esto es ChatGPT.
¿De acuerdo? Esto es ChatGPT. Aquí tendremos, te explico un poquito. Aquí, simplemente esto es un chat. Tú escribes aquí y le das un intro o le das aquí y ya te va respondiendo. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad de Madrid? ¿Vale? Y le damos un intro y aquí nos da la respuesta. Fíjate que va bastante rápido. Es aproximadamente 3,3 millones de habitantes. Bueno, luego cada chat te lo va guardando aquí, ¿sí? Cada conversación. Tú puedes continuar escribiendo sobre esta conversación y si quieres borrarla en algún momento, pues clicas aquí en la papelera y le das a confirmar. Puedes limpiar todas las conversaciones que tengas dándole aquí y luego le vuelves a dar aquí y todas las conversaciones que tengas se pueden también limpiar. Esta opción de aquí es para pasarte a la opción de pago que tienen, ¿de acuerdo? Se supone que va más rápida, tiene más disponibilidad, pero vamos, que con la versión gratuita tienes más que suficiente. Luego aquí puedes cambiarlo a un diseño más oscuro y aquí tienes una serie de preguntas frecuentes y también hablan de actualizaciones. Bien, pues aquí tengo lo que yo te quería enseñar. Estas son las preguntas que le vamos a hacer a ChatGPT para que veas pues qué se puede hacer con ChatGPT, qué se le puede preguntar. Lo importante es pues que veas cómo lo puedes utilizar tú, ¿no? Cómo le puedes sacar partido. Entonces, primer uso que le podemos dar a ChatGPT, puedes generar contenido sobre cualquier tema. Ahora en el ejemplo práctico que ya lo tengo yo hecho, vas a ver qué respuestas me ha dado a cada una de estas preguntas. Es decir, podemos generar contenido sobre cualquier tema. Es increíble que esta herramienta pueda crear contenido único sobre el tema que tú le pidas. Es brutal. Por ejemplo, para descripciones de productos, para crear tablas sobre cualquier tipo de tema, resúmenes, lo que quieras, o que explique las características de un Xiaomi Redmi 9. Le puedes pedir que te haga resúmenes sobre cualquier tipo de libro, película, lo que sea. Le puedes pedir que te haga recomendaciones, que te dé recomendaciones para libros, películas o canciones. Le puedes también preguntar sobre ayuda o tutoriales. Por ejemplo, cómo se pone un enchufe, cómo se prepara una tortilla de patatas sin cebolla, cómo crear una rutina de entrenamiento, bueno, cómo crear una rutina de alimentación semanal para este entrenamiento. Todo esto lo vamos a ver ahora en muy poquito tiempo. Después, idea número 5, ideas para contenidos. Dame 10 ideas para un post sobre cómo posicionar una tienda online. Y te va a generar una serie de ideas también. Puede corregir un texto. Imagínate que hay un texto que tiene errores ortográficos, gramaticales, lo que sea. Te lo puede corregir. También te puede ChatGPT, te puede resumir un texto que tú copies y pegues de internet, de un PDF, lo copias, lo pegas ahí y te resume las ideas más importantes. Esto es alucinante también. Puedes reescribir un texto. Tú tienes un texto que es muy largo y le puedes decir que te lo reescriba o que te lo resuma, ¿no? Que te lo reescriba para que signifique lo mismo, pero con un tono más formal, más informal, más académico, más descriptivo, no lo sé. Es todo lo que a ti se te ocurra, pues se lo pides y ya está. También puedes simular comportamiento. Le podemos decir a ChatGPT que actúe como un nutricionista. Le decimos, ¿lo has entendido, sí o no? Te dirá que sí, aunque no es un profesional. Y después le podemos hacer una pregunta. Una vez que ya está como actuando como un determinado perfil, pues te va a dar respuestas mucho más concisas, ¿no? Luego, otro uso es de planificar viajes. Tú le puedes decir, oye, mira, que voy a estar en Ibiza un día, tengo todo el día, tengo coche, vivo en tal sitio y quiero que me incluyas las actividades que tú consideres más interesantes que yo puedo hacer ese día y algunos restaurantes para ir a comer y a cenar y además inclúyeme los teléfonos. Es que es acojonante, es una pasada. Le podemos decir también que funciona súper bien que traduzca textos. Por ejemplo, del español al inglés, al francés, al árabe, al chino, al ruso, lo que te dé la gana. También podemos resolver preguntas de examen. Imagínate que tú estás preparando un examen y te miras algunos exámenes de ejemplo, pero no sabes muy bien cuál es la respuesta correcta. Pues puedes copiar esa pregunta, la pegas en ChatGPT y él te da la respuesta. O también de otra, bueno, le damos un poco la vuelta, ¿no? Imagínate que tú estás estudiando la polinización de las plantas y, bueno, te gustaría que te generara 10 preguntas teóricas sobre este tema, pues te las va a generar y además le puedes decir que te dé las respuestas. Por tanto, es alucinante. Bueno, pues me voy a salir de aquí y te voy a mostrar rápidamente las respuestas que me ha dado, ¿no?
La primera pregunta que le he hecho, a ver, lo pongo grandecito para que se vea bien. Crea una descripción de productos única con las características y beneficios utilizando un texto persuasivo para el hilo de pesca Seaward Neox. Bueno, pues fíjate, la respuesta, siempre con un tono persuasivo, ¿no? Sí, ¿cuál es la respuesta? Tal. Y luego bueno, te explica súper bien, muy claro, todas las características, todos los beneficios que tiene este hilo. Otro ejemplo. Digo, crea una tabla explicando tu último texto. Bueno, pues te pone las características. En este caso no me ha creado la tabla, pero normalmente sí lo hace. Te recuerdo también que ChatGPT no es perfecto, se puede equivocar. Muchas veces el error está en que yo no le he dado la orden correcta. Entonces, reescribe tu orden. De hecho, si le das aquí, si no te ha generado la respuesta que tú querías, le puedes dar aquí a este lápiz de aquí. Le dices y puedes corregir el texto. Le dices, crea una tabla explicando tu último texto, pues le podría decir, crea una tabla detallada explicando la descripción que me has generado del hilo Seaward Neox. Le das a Save and Submit y te genera una nueva respuesta. Y a mí muchas veces me ha, digamos, respondido lo que yo quería solucionando esto así, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las características, los beneficios, entonces esto es genial porque tú lo copias, lo pegas, lo metes en tu tienda online y tienes una descripción muy detallada. Por ejemplo, también, ¿cuáles son las características técnicas del Xiaomi Redmi 9? Cualquier producto, le puedes preguntar por información de cualquier producto y te las dice. Seguimos rápidamente. Crea un resumen breve del Quijote en tono gracioso y muestra en una tabla las ideas principales. Bueno, aquí sí que me lo ha hecho bien, me hace un resumen súper rápido de 3 líneas y luego las ideas principales de este libro. Otro uso, otra idea que te doy, ¿no? Le decimos, mira, estoy un poco triste, recomiéndame una película para mayores de 18 años que sea divertida y que me alegre el día. Preséntame un listado en forma de tabla. Bueno, pues te dice, oye, pues mira, lo siento por tu tristeza. ¿Veis que tiene un lenguaje humano? Si es que es brutal, no, tú no le ves por ningún lado que esto pueda ser una máquina. A continuación te presento una lista de películas para mayores de 18 años que podrían alegrarte el día. Todas son películas divertidas y que tienen un tono ligero que podría animarte. Y aquí tenemos una serie de películas también, además con la sinopsis, con un pequeño resumen de qué va cada una para que puedas elegir mejor si no las conoces. Es decir, que tú le podrías pedir cualquier tipo de película romántica, de terror, de ciencia ficción, de lo que sean, películas para niños. En tu cabeza está el límite, es brutal. O un tutorial como, oye, hostia, tengo que poner un enchufe, no tengo ni idea de poner un enchufe, he escuchado que tampoco es tan difícil, voy a preguntarle a ChatGPT. Bueno, pues aquí te explica paso a paso cómo se pone un enchufe, ¿no? Primero de todo, corta la luz, que si no nos podemos quedar ahí enrampados. Y luego, pues sigue estos pasos. Es alucinante. O, oye, mira, nunca he hecho una tortilla de patatas sin cebolla, que sea sin cebolla, no con cebolla. ¿Y cómo se puede hacer? Pues aquí tienes un tutorial de cómo se hace una tortilla de patatas. Otro ejemplo, crea una rutina de entrenamiento combinado entre correr e ir al gimnasio para ganar masa muscular y perder grasa. Soy un hombre de 82 kilos y 1,85 de altura. Fíjate que somos muy específicos. Tú pregúntale exactamente lo que necesitas según lo que tú veas. Y él se adapta y bueno, la respuesta está súper currada, Tiene súper detallada, los lunes, los martes te dice que descanses, miércoles, los jueves descanso, los viernes y los domingos. Si no quieres tantos días de descanso, cuando él te haya dado la respuesta, le puedes decir que te rehaga, por favor, rehaz esa rutina de entrenamiento, pero con solo un día de descanso. Y te va a rehacer todo esto y solo te va a dejar un día de descanso. Si tú le dices que el día de descanso tiene que ser el sábado, pues te lo va a respetar. Luego también le he preguntado, oye, créame una rutina de alimentación semanal para el mismo tipo de entrenamiento. Pues aquí tenemos una rutina de alimentación semanal que te puede dar muchas ideas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es alucinante. Luego, si te dedicas al marketing, pues dame 10 ideas para un post sobre cómo posicionar una tienda online. Pues aquí tienes 10 ideas para tú crear contenido en tu blog o también podría ser en tu canal de YouTube y puedes, bueno, pues aquí tienes ideas. También puedes decirle, oye, créame una estructura de lo que yo tengo que hablar
porque voy a hacer este post, este tutorial para YouTube, y quiero que tú me crees una estructura de los contenidos que tienen que ir ahí dentro. Bueno, pues dice, por supuesto, aquí te dejo una estructura completa de la idea número 5, estrategias efectivas de marketing, Y aquí tienes todos los puntos que tú deberías tratar. Después le puedes preguntar que te amplíe cada uno de los puntos. Le dices cuando acabe, por favor, amplíame el punto número 5, amplíame el punto número 6 que me acabas de dar, amplíame, dame más detalles, ejemplos prácticos del punto número 7. No sé, amplíame la conclusión para que sea más completa. No sé. De todo lo que te da tú le puedes preguntar más. Le puedes decir que se explaye más, que amplíe más la información, que te dé ejemplos, que te dé más puntos. Si crees que no son suficientes, dile que te dé más puntos, ideas alternativas a lo que tú estás preguntando. Bueno, otro ejemplo, crea un texto de 5 líneas sobre alimentación saludable. Yo le he dicho aquí sin acentos ni mayúsculas, pero tú le puedes decir que te cree el tipo de texto, o que te cree un cuento, que te cree una canción, de lo que tú le digas. O sea, he visto ejemplos que hay gente que le pide que cree una canción con, a lo mejor, con el mismo estilo que tiene David Bisbal, ¿no? O cualquier autor, cualquier cantante, y te crea una canción que flipas porque está utilizando ese estilo que él conoce de cantante, o de escritor, o de lo que sea. Bueno, pues aquí me ha creado, si te das cuenta, es un texto donde, me ha quitado las mayúsculas, ¿no? Es decir, que es un texto que tiene errores. Bueno, le puedo decir que me corrija este texto. Y él me ha dicho, le he dicho, corrige este texto, he pegado esto, lo he copiado, lo he pegado aquí, y él me dice, el texto está bien escrito y no requiere corrección. Bueno, después, como no me ha respondido bien lo que yo quería, que esto puede pasar, de hecho pasa, le digo, corrige los errores ortográficos del siguiente texto. Y él ya así ya lo entiende mejor. Y le he pegado otra vez el texto y ya me ha puesto bien las mayúsculas, fíjate, me ha puesto bien las mayúsculas que antes pues estaba en minúscula y ahora está en mayúscula. Me lo ha corregido. Cualquier texto que tú tengas, le puedes decir que te lo corrija. Bueno, otra idea, ya vamos terminando, ¿vale? Te he traído muchos ejemplos para que veas. También, que es muy útil, tú puedes copiar un texto de internet y le puedes decir que resuma en una tabla las ideas más importantes. Yo esto es, digamos, el prompt que se llama, ¿no? El asunto que le vamos a dar. Y luego todo esto es un texto que yo he copiado de internet y lo he pegado aquí, ¿vale? Es un artículo de opinión. Bueno, y él me responde. La respuesta no era buena, le he vuelto a formular la pregunta y aquí sí que me ha creado. Te recomiendo también que dejes un punto y aparte entre lo que tú le pides y lo que tú le das, porque me he dado cuenta también que si lo pones todo junto, pues esto a veces él no responde correctamente. Entonces, dale 2 puntos, dale un punto y aparte y luego pon aquí el texto que debe de resumir y coge las ideas más importantes. Y te demuestro que me lo ha creado correctamente. Me ha creado una tabla con los temas más importantes de los que trata el texto y aquí me ha apuntado las ideas. Y bueno, luego otra idea que te doy es reescribir textos para que se pueda comprender mejor, o reescribe el texto para un niño de 10 años, de 15 años, reescribe el texto utilizando un lenguaje sencillo. Entonces algún tema que sea muy complicado para que tú lo puedas entender fácilmente, pues le puedes decir, lo copias, lo pegas aquí, le dices que te lo reescriba para que se comprenda mejor y él te lo reescribe. Aquí me ha dado la respuesta. También le puedes decir que actúe como un determinado perfil. Yo aquí en este caso le he dicho, actúa como un nutricionista. ¿Lo has entendido, sí o no? Dice, sí, puedo actuar como un nutricionista, pero cuidado que yo no soy ningún doctor y que si tienes alguna duda le consultes ahí. Bueno, y le he dicho, oye, mira, que últimamente me duele la cabeza, ¿qué alimentos me recomiendas no tomar para mejorar estos dolores de cabeza? Bueno, y aquí me da una serie de consejos. Otro uso, y ya queda poco, de verdad que te lo prometo, planifica viajes. Esto planifica viajes, es que te vuelves loco. Le puedes decir, oye, mira, que me voy a Ibiza un día, tengo coche, tengo lugar donde vivir, pero no sé qué hacer. Inclúyeme una serie de actividades y restaurantes para ir. Y él te lo planifica por horas. Es decir, a las 9 desayuna, a las 10 vete al casco antiguo de Ibiza, a las 12 vete a Cala Salada, a las 2 come en el restaurante de Cala Salada,
A las 4, date un paseo en barco por la costa de Ibiza, ta. O sea, es que es brutal. Luego le he dicho de, oye, inclúyeme también el teléfono para poder reservar en cada uno de los restaurantes. Y aquí también te pone los números de teléfono. Otro uso de ChatGPT, traducir textos. Es que puede hacer muchas cosas esto, si es que, y me habré dejado 10.000 cosas, pero te digo las que se me han pasado primero por la cabeza y que creo que son más potentes, ¿no? Traduce textos al inglés. Yo le pongo un texto en español y, oye, y que me lo traduce al inglés, ¿no? Si tú estás estudiando, imagínate, catalán, pues, oye, tienes un texto en castellano, tú en tu libreta te lo traduces y luego vienes aquí, te lo traduces a catalán, vienes aquí, le dices que te lo traduzca este texto que está en castellano, que tú puedes copiar y pegar de cualquier zona de internet, de cualquier texto que encuentres en internet, lo copias, lo pegas aquí, lo traduces a catalán, por ejemplo, lo traduces a inglés, lo traduces al idioma que tú quieras y luego, pues te lo corrige. O sea, te lo traduce y te lo pone en inglés, te lo pone en catalán y tú luego tienes que ir corrigiendo tu traducción. Luego también responde ejercicios de cualquier tipo de examen. Le puedes decir, responde a esta pregunta de un examen de economía. Bueno, pues aquí tenemos el problema, ¿no? Aquí tenemos la pregunta, el enunciado, con el problema que debes resolver, y él te lo explica paso a paso cómo se resuelve ese ejercicio, y te da la solución, 73 acciones, pero te ha explicado paso a paso cómo ha resuelto este ejercicio. ¿Vale? También le puedes decir, oye, estás estudiando un tema sobre la polinización de las plantas, por ejemplo, y le puedes decir que te cree él 10 preguntas teóricas que pueden caer en el examen de ese tema, relacionadas con ese tema, y él te crea esas 10 preguntas. Ahí lo tienes. Y luego le digo, oye, elabórame una lista con las respuestas a cada una de las preguntas anteriores. Y él te responde todas las preguntas por si tienes alguna duda. Fíjate, todas las preguntas. Pregunta, respuesta. Y bueno, ya para terminar este vídeo, que como siempre se me alarga en la vida, que no tengo apaño, da igual el tiempo que esté sin hacer vídeos, que ya era bastante, voy a intentar seguir. Oye, si has llegado hasta aquí, muchas gracias, dale a un me gusta, suscríbete, déjame un comentario de qué quieres que siga creando tutoriales. Si te ha gustado este tutorial de ChatGPT, dímelo, que estaré muy contento de leerte en los comentarios. Y bueno, aquí le he dicho, oye, ¿puedes realizar una despedida simpática a mis suscriptores de David Ibiza y dar fin a este vídeo? Y me dice, por supuesto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado respondiendo a todas sus preguntas. Ha sido un placer estar aquí y compartir mis conocimientos con ustedes. No se olviden de darle like y suscribirse al canal de David Ibiza para no perderse ningún vídeo interesante. Es brutal. Esto, cuando lo conoces, ya la cabeza te hace boom y se te abre un mundo de posibilidades. Y yo ya lo tengo aquí puesto en marcadores, un fijo, porque es que lo utilizo cada día para cualquier cosa que yo quiero, no sé, algo que se me plantee, lo utilizo. Es que ya muchas veces es que no voy a Google, voy aquí, porque es que él me da una respuesta más precisa y le puedo responder, le puedo decir, oye, no, me lo buscas de esta manera, me lo buscas de esta otra manera, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y él me va dando las respuestas. Es alucinante. Bueno, lo dejo por aquí, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!